Dará las palabras de inauguración de este segundo encuentro de parlamentarios por la paz. Estamos avanzando hacia la paz. Adelante, honorable vicepresidente Guillermo Daniel Ortega Reyes. Saludos a todos los organizadores y participantes de este segundo encuentro parlamentario por la paz. Extiendo un fraternal saludo a todos los presentes, en especial a nuestros homólogos de las asambleas legislativas de la Federación de Rusia, Duma, quien han trabajado hombro a hombro con el Parlamento Centroamericano, fortaleciendo los lazos de amistad, solidaridad y cooperación con esta región. Este encuentro, en el cual cuenta con la participación y la representación de parlamentarios de los principales parlamentos de Centro y Suramérica y Rusia, quienes compartimos un mismo anhelo e interés común, como es luchar por la paz de nuestros pueblos y del mundo. Es innegable los cambios históricos por lo que está atravesando el orden mundial actualmente, cambios que están transformando la visión de un mundo unipolar a un mundo multipolar, y el papel trascendental que en esta transformación tendrán nuestros parlamentos como los principales promotores de esta evolución en beneficio de nuestros pueblos. Este encuentro tiene como principal objetivo fortalecer el acercamiento y las relaciones con nuestros pueblos, hermanos y los parlamentos del mundo, que nos va a permitir coordinar esfuerzos conjuntos para enfrentar y resolver colectivamente los grandes desafíos. Desafíos que enfrentan actualmente nuestra humanidad, como es la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, el nazismo, el neonazismo, la xenofobia y cualquier forma conexas de intolerancia, la discriminación racial, genocidios y exterminios generados por conflictos armados creados por intereses geopolíticos bilaterales y económicos. Es preciso indicar que este encuentro se realiza en el momento más propicio de nuestra historia, tomando en cuenta el papel que desempeñan los parlamentos como los órganos constitucionales que ostentan la máxima representación popular y como los generadores de leyes que permiten realizar los cambios hacia el desarrollo, la libertad, la democracia y crear las condiciones para alcanzar la paz en este mundo que vivimos, comprendiendo que solo la unión, las alianzas, las coaliciones de nuestros pueblos nos podrá permitir un nuevo orden mundial que nos permita lograr el progreso, el desarrollo y la paz. Estoy seguro que este encuentro será un pequeño granito de arena que afianzará y fomentará la confianza, la amistad y el entendimiento de nuestros pueblos. Saludos a todas y a todos de parte de nuestro Parlamento Centroamericano y gracias a nuestros hermanos de Rusia, de la Duma. Muy buenos días. Muchísimas gracias, honorable diputado vicepresidente de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano. Luchar por la paz es nuestro pan de cada día. Vamos en esta oportunidad a invitar al honorable diputado Iván Melnikov, primer vicepresidente de la Duma Estatal de la Federación Rusa, quien dará las palabras de bienvenida
a este magnífico segundo encuentro de parlamentarios por la paz. Adelante, honorable diputado Iván Melnikov. Уважаемые коллеги, друзья, Estimados colegas, amigos, estamos aquí en la segunda conferencia Parlamentarios por la Paz. Nos separan decenas de miles de kilómetros y zonas horarias, pero ello no nos impide reunirnos y comunicarnos, aunque por videoconferencia, porque lo que nos une son objetivos comunes y una visión similar del mundo. Rusia siempre ha defendido y sigue defendiendo el diálogo igualitario y mutuamente respetuoso y el desarrollo de las soluciones que tengan en cuenta los intereses de todos los participantes. A diferencia de los países del occidente colectivo, no imponemos nuestro punto de vista, sino que intentamos desarrollar ideas coordinadas para resolver problemas de la economía, seguridad, cooperación humanitaria y la lucha contra las amenazas modernas. Así es el destino que llevo muchos años trabajando con los países de América Latina y el Caribe. He viajado más de una vez a distintas partes de esta región y es un placer para mí saber que la cooperación con los países de América Latina y el Caribe y la Federación de Rusia se está desarrollando activamente a pesar de la oposición de Estados Unidos y sus aliados. No hay nada sorprendente en ello. Nuestra cooperación tiene raíces muy profundas y sólidas, y Rusia no tiene una historia colonial. La política exterior de Rusia siempre se ha basado en los principios de igualdad, considerando las posiciones de otros países. En la época de la construcción de un nuevo mundo multipolar, es muy importante garantizar la seguridad en todas las manifestaciones de esta palabra, no solamente seguridad nacional, como se entiende en el sentido clásico. En la época moderna es necesario garantizar la seguridad informática, alimentaria, médica y biológica. El afán de las corporaciones internacionales transfronterizas que actúan en interés de Washington por controlar los medios de comunicación, el espacio de las redes sociales, es una amenaza para el desarrollo soberano de las sociedades. Las tecnologías que emplean y están afectando a los procesos electorales y el trabajo legislativo en algunos países. La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva amenaza si no se ponen en marcha medidas de disuasión. Los problemas de seguridad alimentaria también pueden servir de arma para imponer soluciones ajenas a los intereses nacionales. Los problemas tradicionales de racismo, xenofobia, intolerancia. Hay una lista muy grande. Espero, queridos colegas, que puedan expresar sus opiniones sobre este tema. En el año 2023, la Duma Estatal celebró unas conferencias grandes y representativas, Rusia, América Latina y Rusia, África. Y ahora hemos decidido celebrar un foro de desarrollo de parlamentarismo que reunirá a las personas sensatas y centrados en el programa unificador de todos los países del mundo. Anteriormente, la Duma Estatal ya había celebrado foros de este tipo, caracterizados por ser abiertos y enfocados en el diálogo entre iguales. Sobre cuestiones de cooperación, vamos a debatir sobre la resolución de problemas actuales, cooperación económica, el desarrollo sostenible, cómo reforzar los principios del derecho internacional con el papel principal de la Organización de Naciones Unidas, hablar de cuestiones climáticas y medioambientales. Vamos a enviar las invitaciones correspondientes y siguiendo las instrucciones del presidente de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, les invito a participar en este foro y les esperaré en Moscú. Expreso mi gratitud a nuestros colegas del Parlamento Centroamericano, sobre todo a Daniel Ortega Reyes y Amado Cerrut, por su cooperación en la preparación de nuestra conferencia y a todos los que se unieron a nuestro evento. Estimados amigos, les invito a debatir los temas antes mencionados
y les deseo un trabajo fructífero. Confío en que las conferencias de parlamentarios por la paz se conviertan en una tradición que una a los pueblos de Rusia y América Latina. Gracias por su atención. Muchísimas gracias por su palabra, honorable primer vicepresidente de la Duma Estatal de la Federación Rusia. La unión, la alianza para un nuevo orden económica mundial. Nos quedamos en la Federación de Rusia para darle paso al honorable diputado Poet Tolstoy, vicepresidente de la Duma Estatal de dicha federación, la Federación Rusa. Adelante, honorable Добрый день, diputado дорогие Tolstoy. коллеги, дорогие друзья. Спасибо. Buenos días, estimados colegas. Me gustaría agradecerle a cada uno de ustedes, a pesar de las grandes diferencias que nos separan geográficamente, tenemos mucho en común. En realidad, como ha dicho el señor Ortega Reyes, el mundo está cambiando, se hace multipolar y la práctica de imponer los valores, de imponer algo que no es suyo, imponer las ideas ajenas de la época de la Guerra Fría. Esto debe pasar al pasado. Estas prácticas las vamos a enterrar. Y hoy debemos empezar a pensar cómo construir nuestras relaciones en el futuro, respetando uno a otro para el bien de nuestros pueblos, para el bien del mundo en todo el mundo. Todos somos diferentes, tenemos diferentes electores, diferentes países y diferentes culturas, pero lo que nos une es el entendimiento de que el futuro es el diálogo respetuoso de diferentes parlamentos de diferentes países. Y en este sentido, me gustaría desear a todos los participantes de nuestra reunión, desear éxitos en el trabajo y dar las gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y la posibilidad de participar en este foro. Muchas gracias. Gracias a usted, honorable vicepresidente de la Duma Estatal Federación Rusa, honorable eh, Petro Tolstoy. Saludos. Y regresamos a Latinoamérica para darle paso a esta importante presentación del honorable diputado Rolando González Patricio, quien nos ilustrará con este tema: papel de los parlamentarios en el mundo multipolar y la cooperación en la nueva arquitectura. Adelante, honorable Rolando Gustavo Petro, presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, representante de Cuba, la Cuba de Fidel. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, casi noche, al honorable diputado Iván Melnikov, primer vicepresidente de la Duma Estatal, por supuesto que también al diputado Tolstoy, Chepa, y también a Slutsky, que lo he visto por allá. Un saludo desde el Caribe, como también a las colegas, hermanas y hermanos latinoamericanos que participan en este encuentro parlamentario en defensa de la paz. Primero, quiero agradecer mucho la invitación a formar parte de este intercambio, porque nos parece que tiene que ver con la razón de ser de un parlamentario y con las cuestiones más urgentes de nuestro tiempo. No voy a intentar hacer un ejercicio académico, sino me gustaría muy brevemente tomar en consideración, para mis pocas palabras, la experiencia de los 60 años de trabajo del Parlamento Latinoamericano, que se van a redondear a fines de este año, en el mes de diciembre, y por supuesto la experiencia política de mi país, Cuba. Creo que si vamos a asumir con un mínimo de seriedad el lugar de los parlamentarios en
en las condiciones contemporáneas de conformación de cierta multipolaridad y esencialmente de transformaciones del viejo sistema internacional en declive, tenemos que tomar en consideración, y me alegro mucho que hayamos hablado, que hayamos seleccionado el tema de los parlamentarios y no escuetamente de los parlamentos. Pues bien, en función de esa transformación, considero que es imprescindible que cada uno de nosotros esté atento y comprometido con las esencias de nuestro contexto. Las palabras que me han precedido van justo en esa dirección. Si no somos como parlamentarios actores de un cambio positivo, en definitiva no estamos haciendo otra cosa que sujetos cómplices de la conservación, del mantenimiento y de la prolongación del status quo hegemónico. Si nuestros parlamentos se convierten en rehenes de ciertas ideas políticamente correctas, estarán en definitiva traicionando el respaldo de nuestros electores y yendo justamente en la dirección contraria a las necesidades contemporáneas. Creo, y se ha dicho muy bien, que para contribuir a la paz, lo primero que tenemos que hacer como parlamentarios en todas partes es defender el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas en su integridad. Creo que con frecuencia podemos hacer mucho más en defensa de la paz, de la autodeterminación, para que haya realmente un mundo más pacífico, más sostenible y más útil para la transformación positiva de las ciudadanas y ciudadanos de este mundo. Al mismo tiempo, creo que es hora de que la agenda interparlamentaria, y recuerdo que de la misma manera que se llamaba ahora a la paz, debo decir que en los orígenes del parlamentarismo mundial está justamente la defensa de la paz. Por eso el camino del arbitraje, por eso el origen de la Unión Interparlamentaria, que ha tenido luego la evolución que conocemos. Ahora, en ese rumbo de defender la paz, de buscar los mejores caminos, necesariamente tenemos que retomar la lucha también en los escenarios interparlamentarios por un orden económico internacional más justo, que va de la mano de la lógica de una relación con un medio ambiente más amigable y sostenible. Al propio tiempo, creo que como parlamentarios necesitamos ser mucho más activos en algo que también se ha mencionado afortunadamente, que es en el respeto de nuestras diversidades. Si no somos capaces de respetarlas, si no somos capaces de respetar al otro, estamos entrando entonces en el camino de exacerbar las diferencias, de privilegiar las diferencias, y eso nos lleva al discurso del odio y nos lleva también a las posturas del fascismo, para solo mencionar algunos de los rumbos que no deseamos. Creo que inevitablemente, si somos realmente consecuentes con la necesidad de pluralizar el mundo contemporáneo, de respetar esa dinámica de viejos bloques y viejas hegemonías, y avanzamos hacia un mundo multicéntrico, multipolar, que puede ser sin duda más democrático, tenemos que ser fieles oponentes a la existencia que niega el derecho internacional, que niega la Carta de las Naciones Unidas, y es a la práctica unilateral de las medidas coercitivas unilaterales. Creo que esa violación del derecho internacional bastaría para enriquecer la agenda interparlamentaria y poder ordenar mucho mejor la construcción de un camino verdaderamente pacífico. Y ese camino nos falta no solo cuando se escuchan las armas, no solo cuando las bombas explotan, también cuando se violan los derechos, estamos comprometiendo el camino de la paz. Y por último, me gustaría destacar, justo por ser algo de la agenda del Parlamento Latinoamericano en este momento, con alguna prioridad, y es que las parlamentarias y parlamentarios del mundo, las distintas instituciones interparlamentarias con las cuales nos relacionamos, pueden hacer mucho más en la construcción de la paz si somos defensores de la democratización de las relaciones internacionales. Si no nos quedamos en el comodín de decir defendemos la democracia, defendemos los derechos humanos, ya sabemos los límites que ha tenido eso en la historia, y realmente exigimos que toda democracia respete relaciones democráticas en la arena internacional, estaremos entonces dando algún paso
modesto en la construcción de un mundo más llevadero y más pacífico. El Parlamento Latinoamericano se ha dirigido a las Naciones Unidas y a la presidencia de la Unión Interparlamentaria para reclamar que una próxima conmemoración del Día Internacional de la Democracia esté centrada, por ejemplo, en la democracia en las relaciones internacionales. Y también, ¿por qué no?, en la necesidad de democratizar los organismos internacionales y nuestra participación en ellos. Estos son apenas algunos elementos que pueden contribuir, desde nuestra opinión, a tener un mundo más cercano a la paz. Habría otros elementos que nos llevarían más tiempo y quiero respetar los 5 minutos. Y por último, insistir en que como parlamentarios, toda vez que nos movemos generalmente en ámbitos plurales, con distintas posturas ideológicas y políticas, tenemos que ser capaces de que en estos parlamentos nacionales y en los regionales y subregionales, la fiscalización, el control y la transparencia también de los asuntos internacionales tenga total valor en las agendas de nuestras instituciones. Muchas gracias y mi respeto y felicitación a los organizadores. Gracias. Muchísimas gracias, honorable diputado Rolando González Patricio, presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, representante de Cuba. Gracias por compartir estos importantes elementos en la búsqueda, en la lucha por un nuevo orden económico mundial. Regresamos nosotros a la Duma Estatal de la Federación de Rusia para darle la palabra al honorable diputado Alexis Chepa, primer vicepresidente del Comité de la Duma Estatal de la Federación de Rusia. Nos dará una presentación del Comité de Relaciones Internacionales de la Duma. Adelante, honorable diputado. Gracias. Buenos días, estimados colegas. Casi hace un año celebramos la primera conferencia Parlamentarios por la Paz. En ese momento, mi colega primer vicepresidente de la Duma Estatal, Iván Melnikov, propuso hacer este formato anual. Veo que tanto el número de participantes como la representación de organizaciones y organizaciones internacionales parlamentarias de la región de América Latina y el Caribe han crecido. Es un testimonio de que este formato está en demanda, que está en demanda la comunicación entre parlamentarios para llegar a entendernos mejor, para mejorar los contactos, y esto se mantiene al día. La época actual nos demuestra que el periodo del dominio incondicional del billón de oro llega a su final lógico. Se está formando un nuevo modelo de cooperación, mundo multipolar, donde los países de América Latina y el Caribe ocuparán un lugar digno en función de sus recursos humanos, económicos, naturales y intelectuales. La base del modelo de relaciones internacionales debe ser la independencia financiera y de pago, la oposición al Occidente, establecimiento del nuevo orden mundial, estabilidad financiera, crecerán desarrollándose. Y el modelo viejo pasará al pasado. Leonid Slutsky recientemente mencionó 15.000 sanciones y hoy vemos que son más de 19.000 sanciones contra Rusia. En la situación de la guerra de sanciones contra Rusia, nos vimos en la situación cuando cualquier cooperación abierta en la economía pone en riesgo a nuestros contragentes, que lleva a los premios por el riesgo por su cooperación económica. Y para garantizar el intercambio comercial con los países amistosos, tuvimos que incorporar en actividades de cooperación económica exterior algunos cambios, algunos mecanismos para garantizar la seguridad de pagos sin dependencia de jurisdicciones, que podría dar la posibilidad a realizar los pagos en monedas nacionales
y de forma electrónica. Esto se puede solamente a través de la digitalización. La plataforma electrónica que garantice el desarrollo del sistema de pago seguro ya existe y se demostró en la manera de llevar a cabo la economía exterior de Rusia con otros países. Invitamos a los países de América Latina y el Caribe a unirse al trabajo de esta plataforma. El occidente colectivo no oculta sus esfuerzos de ingerir en procesos políticos, en primer lugar, electorales en muchos países, tratando de eliminar a los líderes que promueven los intereses nacionales. Ellos utilizan los medios de comunicación, las tecnologías de la información, las redes sociales y organizaciones no gubernamentales dependientes de ellos. Y al mismo tiempo, los países de Occidente no invierten en la economía o esfera social, sino utilizan su dominio, su influencia para el acceso a los recursos y para recibir los ingresos extraordinarios. Para contrarrestar esta política, tenemos que trabajar de manera integral, incluso en el ámbito de seguridad. Aún en 1938, en Estados Unidos, se aprobó la ley de agentes extranjeros y un acto similar apareció en Rusia en 2012, pero es más suave que el de Estados Unidos. Hay leyes parecidas en Canadá, en Kazajistán, en muchos otros países de la Unión Europea y se está preparando para la aprobación también esta ley en Georgia, a pesar de la crítica de nuestros enemigos en las leyes. No se trata de la prohibición de presencia extranjera en la sociedad civil, sino que se trata de la información de, a los ciudadanos de qué intereses puede representar esta o otra organización. La experiencia de la primavera árabe en 2010-2011, la información difundida a través de Internet y de las redes sociales también puede influir significativamente en los procesos políticos nacionales. Entre los mecanismos prácticos de realizar las guerras informáticas utilizan la inteligencia artificial. Esto afecta cada vez más el voto de la población en las urnas y hay que tomar las legislaciones que podrían hacer regulación de cómo esto afecta a los desarrollos con el uso de Internet, inteligencia artificial. En la ONU hay que aprobar los actos internacionales en primer lugar para regular el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial y recursos mediáticos contemporáneos. La seguridad de la información es un tema que requiere un examen más profundo, es un tema complicado y por lo tanto propongo realizar una conferencia especial sobre el tema de seguridad de la información, invitando a los expertos en la materia. Creo que intercambio de opiniones y de las mejores prácticas de contrarrestar el uso indebido de las tecnologías contemporáneas de la información ayudará a llegar a las resoluciones necesarias en nuestra actividad legislativa. Para terminar, me gustaría agradecer a todos que participan en esta conferencia y les invito a participar en el próximo foro internacional parlamentario, desarrollo de parlamentarismo. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, honorable diputado Chepa del Comité de Relaciones Internacionales de la Duma. Gracias por su palabra y su participación en este segundo encuentro de parlamentario por la paz. Avanzamos hacia la paz, avanzamos hacia ese nuevo mundo multipolar. Gracias. Y nos trasladamos a Brasil para contactarnos con el honorable diputado Orlando Silva de Jesús Jr.
A ver si se encuentra el honorable diputado del Congreso Nacional de la República Federativa de Brasil. Bien, se salió. Entonces, nos mantenemos en Sudamérica. Nos mantenemos en Sudamérica y le hacemos el llamado al senador, al distinguido senador. Olá, é possível Perdón, falar? perdón, diputado de Brasil, honorable Silvio, Orlando Silva, de Jesús Junior. Adelante, tiene la palabra. Saludos, companheiro. Saludos a todos os membros do Parlamento Centro-Americano, a todos os membros do Parlamento Latino-Americano, e devo falar português. Vou falar em português, despacito. É uma alegria, uma honra poder participar desse segundo encontro parlamentar pela paz. Eu faço uma saudação especial ao presidente do Parlatino, deputado Rolando Gonçalves, que esteve conosco no Brasil faz muito pouco. Уважаемый, estimado diputado Orlando González, que estuvo con nosotros. De trabalho, de mobilização dos parlamentares. No está bien la conexión, no se le escucha bien. E pela justiça. Acredito que é desafio que nós possamos. Yo estoy seguro que el reto que afrontamos ahora y el problema que vemos que se hace cada vez más cerca en plan político, en plan de la política pública antiimperialista, tenemos que unir nuestros esfuerzos en esta materia por la paz, por el mundo multipolar, más justo policéntrico, el mundo donde los derechos de la mayoría de la población, de la mayoría de los trabajadores, sería una prioridad. El mundo sin hegemonía de superpoderes, donde se respeta la autodeterminación de los pueblos y donde se les otorga el respeto. Es importante hablar el sistema, el modelo nuevo de las Naciones Unidas, la ONU, que toma decisiones, pero estas decisiones nunca se cumplan por los superpoderes. Y se someten muchas veces estos intereses a los intereses, las decisiones de la ONU a los intereses de los poderes, superpoderes. Y esto surgió cuando el mundo pasó el periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vemos que los cambios que están surgiendo en el mundo deben ser reflejados en la organización que determine la política de nuestro planeta a nivel mundial. En Brasil estamos luchando por fortalecer nuestra democracia. Presidente Lula está encabezando nuestro país tratando de cooperar a nivel internacional, actuando por la creación del mundo multipolar. Y yo espero que en la diplomacia parlamentaria podríamos actuar con la mente dirigida hacia el desarrollo de nuestros pueblos, hacia la cooperación entre pueblos, destacando el derecho de autodeterminación de los pueblos, de su soberanía, respetando la historia de cada uno de los países. E a partir daí,
identidad cultural, social y económica, y sobre la base de entendimiento de la necesidad de las necesidades de cada uno de nosotros, podemos llegar al éxito en nuestra misión. El año que viene, Brasil acoge un evento importante, G20, la cumbre de G20, donde también participarán los representantes parlamentarios del Parlamento latinoamericano también. Y yo creo que en este evento Seria também muito importante a presença. tenemos que centrarnos en los temas importantes, porque la dimensión parlamentaria es un formato muy importante que nos ayuda a trazar las líneas hacia el desarrollo del mundo justo, luchando por la paz. Y una vez más, me gustaría agradecerles a todos por la oportunidad de participar en este evento. Gracias, honorable diputado Orlando Silva de Jesús Jr., diputado del Congreso Nacional de la Federativa de Brasil, por compartir con nosotros esa visión de los nuevos retos para el desarrollo de la cooperación parlamentaria, una visión desde Brasil. Y nos mantenemos siempre en Sudamérica para darle paso al senador, al distinguido senador Adolfo Mendoza, parlamentario supraestatal y vicepresidente del Parla Sur, representante de Bolivia, quien nos va a compartir esa estrategia la estrategia imperialista, perdón, del Estado gendarme y la paz. Adelante, colega. Gracias, Sidney. Un gran saludo para todas y todos. Yo voy a utilizar estos breves minutos para señalar tres cosas. Cuando hablamos de Estado gendarme, estamos señalando que en el mundo entero ahora hay una reconfiguración de los tipos de Estado a partir del multipolarismo. Esta reconfiguración tiene varias alternativas y la estrategia que está implementando el imperialismo es la de concebir a varios países estratégicos en términos geopolíticos como estados gendarme. ¿Qué quiere decir esto? Darle más fuerza a los órganos represivos de los estados, generar fundamentalmente la judicialización de la política para recortar las competencias legislativas y sobre todo la participación ciudadana, para luchar según sus criterios respecto de la problemática de la migración y para intentar consolidar a partir de un Estado gendarme, policíaco, carcelario, las persecuciones políticas, la proscripción de candidaturas anticolonialistas, antipatriarcales y sobre todo que defienden la soberanía y la democracia ampliada en nuestros países. Este concepto de Estado gendarme, como parte de la estrategia del imperialismo, debe ser tomado en cuenta porque es todo lo contrario a lo que buscamos, a la paz. Se trata, por ejemplo, en el caso de América Latina, de insistir en las fórmulas de Bukele, en las fórmulas de Milei, en las fórmulas en Perú de Dina Boluarte, en las fórmulas establecidas por Noboa en el caso ecuatoriano. Y esto también sucede en el mundo entero. El imperialismo busca que Ucrania sea un estado gendarme de la OTAN. El imperialismo busca que Marruecos en África sea un estado gendarme de los intereses imperialistas. Si hay un tipo de estado
que verdaderamente empuje el imperialismo para limitar el avance de la democracia, limitar la reflexión sobre la paz, es precisamente este concepto de Estado policíaco, carcelario, gendarme. Frente a eso, ¿qué podemos hacer desde el ámbito parlamentario y por la paz? Hay una iniciativa que estamos generando, no solamente en Sudamérica, también en América Latina y el Caribe. Lo conocen varios de los colegas y las colegas aquí presentes. Lo conoce Rolando, del Parlamento Latinoamericano, lo conoce Orlando en el caso de Brasil, en fin, lo conoce Amado Cerrut, lo conoce Daniel Ortega, que es pensar en la construcción frente a esta estrategia imperialista que ya rebasa los límites del golpe blando en nuestros países. Pensar en la construcción de una agenda mínima común, no solamente latinoamericana y caribeña, sino a nivel mundial. Para este fin, estamos convocando para el 28 de junio en Cochabamba, Bolivia, a los parlamentos latinoamericano, centroamericano y caribeño, Mercosur, Parlamento Andino, Parlamento Amazónico, Parlamento Indígena, GRULAC, CELAC, para que de manera conjunta discutamos estos contenidos de la agenda mínima común latinoamericana y caribeña que permitan dar una voz desde América Latina hacia el mundo entero en la discusión que nos ocupa ahora de la paz, pero también para afianzar la necesidad de contar con un mundo multipolar, pero con soberanía, un mundo multipolar con fortalecimiento de la democracia directa y participativa, un mundo multipolar que se enfrente a los estados capitalistas que también son coloniales, son patriarcales y son confesionales. Si es que es necesario hacer llegar invitación a todas y cada una de ustedes, lo vamos a hacer porque será un gusto recibirlos para la construcción de esta agenda mínima común latinoamericana y caribeña en Cochabamba, Bolivia, el 28 de junio. Para eso, les voy a pedir amablemente que los organizadores de este encuentro, facilitado también con la hermana eh, Rusia, podamos hacer las gestiones a partir de los contactos internos que tenemos. Solicitar esto a la gente del Parlasur, solicitar esto a la gente del Parlamento Latinoamericano, a la gente del Parlamento Centroamericano y también a la gente del Parlamento Andino que aquí está presente. Si es que no enfrentamos de manera sistemática desde la diplomacia legislativa esta arremetida imperial que quiere reducir la democracia a solamente la emisión del voto, achicar los estados, reducir las políticas sociales y finalmente convertir a nuestros países solamente en bases del imperialismo, bases militares del imperialismo, de manera eh, oculta, de manera disimulada. Si es que no queremos que esto ocurra, entonces es una urgencia latinoamericana, caribeña y mundial la posibilidad de generar esta agenda mínima común. Un gran abrazo y mil felicidades a todas y todos quienes organizan este evento. Un saludo. Patria o muerte. Venceremos. Gracias, distinguido senador y colega Adolfo Mendoza, por esta importante iniciativa que se está promoviendo a nivel mundial. Coincidimos que debe de ser a nivel mundial en la construcción de este nuevo mundo multipolar con soberanía. Muchísimas gracias por su importante participación en este segundo encuentro de Parlamentario por la Paz. Vamos ahora a nuestra hermana República de Honduras para darle, perdón, para darle paso
al honorable diputado Engel Martín Pineda García del Estado de Honduras ante el Parlamento Centroamericano Parlacén. El honorable diputado Engel compartirá con nosotros este importante tema que tiene que ver con los parlamentos ante las actuaciones de Naciones Unidas. Alguien dijo por ahí hace poco de que las decisiones de ese órgano no es en beneficio de los pueblos, sino que es beneficio de las grandes capitales. Adelante, adelante, honorable diputado, colega y amigo militante Engel Pineda. Muchas gracias, Sidney, hermano, compañero. Muy buenos días, estimados y respetados parlamentarias y parlamentarios de los diferentes lugares del planeta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Es para mí realmente un honor, como miembro del Parlamento Centroamericano, aprovechar este espacio que nos brindan para presentar algunas reflexiones. No quiero comenzar sin, como parte de esas reflexiones, expresar mi entusiasmo y satisfacción y alegría por constatar que tenemos la presencia de un buen grupo de diputados del Congreso Nacional de Honduras, de mi país, a quienes saludo fraternalmente. Igual, este saludo se extiende a todos nuestros compañeros parlamentarios que hoy están participando, más de 100 participantes en este importante evento. Pues este día quiero poner a la consideración de ustedes algunas reflexiones que son producto de observar la actuación de la Organización de las Naciones Unidas, que me han llevado a cuestionar si este organismo mundial ha perdido su rumbo y su razón de ser. La ONU, como todos sabemos, se fundó el 24 de octubre de 1945 tras el final de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora en el nivel de vida y los derechos humanos. Desde la perspectiva de su creación, la Organización de las Naciones Unidas conjuga la representación de cada uno de los países de nuestro planeta, convirtiéndose en el organismo parlamentario más importante del mundo. Sin embargo, pese a tener este estatus tan trascendental para toda la humanidad, hemos sido testigos de que en situaciones sumamente críticas, la ONU se ha limitado a ser un foro deliberativo, incapaz de tomar acciones para evitar conflictos armados, incapaz de evitar sanciones como bloqueos económicos, incapaz incluso de evitar el genocidio, la aniquilación de miles de personas, incluyendo niños, mujeres, hombres, ancianos. Es lamentable, en el caso de nuestro continente, por ejemplo, constatar que año con año el Pleno de Naciones Unidas ha rechazado mayoritariamente el bloqueo criminal que Estados Unidos impone a la República de Cuba. Como ocurrió hace poco, el 2 de noviembre del año recién pasado, en la que 187 países votaron para pedir a Estados Unidos levantar el embargo económico y comercial impuesto a la isla, y que tiene al pueblo cubano con terribles carencias de alimentos, medicinas, materias primas e insumos en general. Que igual situación vemos en un panorama, por ejemplo, en la República Bolivariana de Venezuela. Esto nos plantea que pareciera que Estados Unidos y sus cómplices o aliados están por encima del derecho internacional y asumen a voluntad, cuando quieren y como quieren, las resoluciones emanadas de este organismo. Este organismo que debería de ser la máxima expresión parlamentaria representativa de toda la humanidad. En el caso del conflicto armado en Europa del Este, la Organización de las Naciones Unidas se ha limitado a proyectar como únicos actores a Ucrania y a la Federación Rusa, señalando a esta última como agresor. No ha habido señalamientos o condenas a los verdaderos promotores del conflicto,
cuando es evidente para todo el mundo que se han despilfarrado miles de millones de dólares en armamento proporcionado por Estados Unidos y los países europeos pertenecientes a la OTAN para impulsar y sostener esta guerra y mantener en Ucrania un régimen fascista de Zelensky, cuya popularidad decae día con día en ese país. Nuevamente se hace evidente que la actuación de Estados Unidos y sus aliados como promotores de la guerra pasan desapercibidos, parecieran inocentes y libres de cualquier responsabilidad ante la Organización de Naciones Unidas. Más grave considero lo que ocurre en el caso del pueblo palestino. La ONU desde el 29 de noviembre de 1947, con la resolución 181, habiendo finalizado la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de judíos fueron reubicados desde Europa en territorio palestino, resolvió la creación de dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, siendo real y originalmente ese territorio palestino. Aún así, a la fecha de hoy, casi 80 años después, el gobierno de Israel, muy cercano aliado de Estados Unidos, no ha reconocido ni permitido el reconocimiento de Palestina como Estado, ni como integrante de la Organización de las Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU aprobó la semana recién pasada nuevos derechos y privilegios a Palestina y pidió al Consejo de Seguridad reconsiderar favorablemente la solicitud de Palestina de convertirse en el miembro 194 de este organismo. Ya el 27 de octubre pasado, una resolución de la Asamblea General pidió un alto al fuego humanitario en Gaza. Pese a estas resoluciones, el pueblo palestino está siendo exterminado descaradamente, sus ciudades destruidas, más de 35,000 muertos, de los cuales unos 13,000 son niños. Según publicación de Filipe Lazzarini, que es el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, expresa: esta es una guerra contra los niños, una guerra contra su infancia y su futuro. En lo único que no coincido con este funcionario es en utilizar la palabra guerra, pues se trata de un genocidio perverso, descarado, desarrollado por el gobierno de Israel con la complicidad y el financiamiento de Estados Unidos. De nada han servido las retóricas resoluciones de la ONU, ni siquiera ha servido que el fiscal de la Corte Penal Internacional pidiera el arresto de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entonces, ante estas realidades, hay que reflexionar y me pregunto, ¿es funcional un organismo de carácter parlamentario mundial donde estamos representados todos los países, cuando existen gobiernos de países como Estados Unidos e Israel que están por encima del derecho internacional, a quienes no les importan las resoluciones de Naciones Unidas, que actúan criminalmente contra las poblaciones y naciones, provocando su exterminio, generando conflictos, guerras contra aquellos que no se someten a su voluntad? Como parlamentarios y representantes de la población, tenemos que asumir conscientemente esta realidad y convertirnos en promotores de un nuevo orden mundial donde exista verdadera equidad para todos los pueblos y países, donde verdaderamente se promueva la paz y se condene a los promotores de la guerra y el genocidio. Tenemos que trabajar por construir una nueva realidad, incidir en nuestros gobiernos y no quedarnos como espectadores ante el sufrimiento y asesinato de miles de seres humanos con bloqueos y exterminios. Muchas gracias. Gracias a usted, honorable diputado Engel Pineda, representante del Estado de Honduras ante el Parlamento Centroamericano. En dos palabras, esa ONU no sirve. Muchísimas gracias. Y aprovechamos para saludar al vicepresidente del Congreso de Honduras, Rosel Tomé, quien está presente en este importante evento, este segundo encuentro de parlamentarios por la paz. Interesante, interesante el tema del honorable diputado Engel Pineda. Bien, y nos encontramos en Nicaragua. Nos encontramos en Nicaragua, la tierra del general
Augusto César Sandino, La tierra de hombres y mujeres libres, La tierra de Rubén Darío, de Carlos Fonseca Amador. Y bien decía en su momento nuestro comandante Daniel Ortega, dice que desaparecido el capitalismo salvaje, estarán las condiciones para que el mundo pueda vivir en paz. Seguimos luchando por la paz y damos entrada a la honorable diputada Arlene Alonso Gómez, primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. Adelante con su mensaje, honorable diputada Alonso Gómez. Muchas gracias, hermano diputado. Queremos en primer lugar transmitir un saludo fraterno a los hermanos y hermanas de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia. Saludar con mucho cariño a diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano y también representantes de otros organismos interparlamentarios regionales. Decirles que le abrazamos en este día en nombre de nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua, y la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta. Igualmente transmitirles el saludo de parte del compañero Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Compañeros y compañeras, nosotros pues queremos el día de hoy decirles que coincidimos en que estamos viviendo un momento histórico que requiere de nuestra labor impostergable para preservar y defender la paz. Quiero un poco comentar sobre la experiencia legislativa en Nicaragua y los esfuerzos que hemos venido haciendo para preservar y defender la paz y también nuestra soberanía nacional. Partimos de una voluntad que es la voluntad de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, y en este sentido el Parlamento nicaragüense ha venido edificando, construyendo un marco regulatorio que asegure a lo interno de nuestro país un clima de paz, tranquilidad y seguridad para nuestro pueblo. Estas condiciones son vitales para avanzar en el crecimiento económico, en el desarrollo nacional y combatir de manera efectiva la pobreza y la pobreza extrema. Otro aspecto que hemos venido fortaleciendo jurídicamente es la defensa de nuestra soberanía y autodeterminación, así como también adecuación de la estructura y funcionamiento del Estado nicaragüense en función de servir mejor a nuestro pueblo, pero también para hacerle frente a las embestidas, a las agresiones y sanciones unilaterales criminales dirigidas por el Imperio del Norte y sus aliados. Queremos compartirles en este espacio que en abril de este año, la Asamblea Nacional de Nicaragua, por iniciativa de la Presidencia de la República, aprobó unánimemente la ley que declara abril mes de la paz. Resaltamos que la paz es un legado histórico, es un legado que nos han dejado nuestros héroes y mártires durante la historia de lucha por nuestra soberanía y nuestra independencia. Razón por la cual nosotros queremos reafirmar una vez más de que las y los nicaragüenses tenemos vocación para la paz. Otro base importante en el ámbito legislativo es la homologación de las leyes en nuestra región y también a nivel interregional, y quiero referirme a la experiencia que hemos venido teniendo con la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, en donde estamos desarrollando un modelo de trabajo coordinado y dinámico, tanto con el Consejo de la Federación como con la Duma Estatal. Hemos establecido acciones legislativas concretas, conjuntas, para hacer posible esta cooperación mutuamente beneficiosa que está en desarrollo, pero también para solidarizarnos con las causas justas del mundo y denunciar las prácticas genocidas, neocolonialistas, en contra de los pueblos y gobiernos que defienden sus derechos soberanos.
Hemos denunciado a través de declaraciones conjuntas el genocidio sin precedente que se está cometiendo en contra del pueblo hermano de Palestina. Hemos denunciado la discriminación, la violación y asesinatos cometidos de manera sistemática en contra de la población rusoparlante por parte del régimen de Kiev. Y también nos hemos pronunciado con firmeza en contra del intervencionismo y el suministro de armas, así como el desarrollo de una estrategia biológica militar alentada y financiada por los Estados Unidos de Norteamérica y Occidente, en contra de la Federación de Rusia. Consideramos que este es el camino correcto para consolidar nuestra unidad, para resistir y para vencer. Queremos expresar nuestra posición de condena y rechazo ante la nueva oleada de agresiones y sanciones unilaterales que el Imperio del Norte dirige en contra de nuestro pueblo y gobierno, todas dirigidas a afectar nuestra economía y frenar el proceso de restitución de derechos a las y los nicaragüenses. Pero hoy les decimos que no pudieron ni podrán con un pueblo digno y valiente que en diferentes momentos de la historia ha demostrado su inmenso amor patrio y su espíritu de resistencia y de lucha. Reconocemos que a través de estos esfuerzos es que nosotros podemos ver con esperanza la evolución y el desarrollo de un nuevo orden mundial, fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas y creando de manera práctica los espacios y las plataformas necesarias. Podemos entonces afirmar que el actual contexto político exige de nosotros más unidad, más acción en la práctica, que nos permita avanzar en el ámbito legislativo en dos direcciones. En primer lugar, fortalecer nuestros lazos de hermandad, solidaridad y cooperación integral con la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia, con el Parlamento Centroamericano y también con otros organismos de integración parlamentaria regional. Y en segundo lugar, legislar para contrarrestar y neutralizar las prácticas neocolonialistas que se traducen en agresiones, sanciones unilaterales, bloqueos e intentos de desestabilización por parte de los enemigos de la humanidad. Con esto queremos reafirmar desde la Asamblea Nacional de Nicaragua que continuaremos trabajando para hacer una realidad ese nuevo mundo más justo, un nuevo mundo más equitativo, donde tengamos espacios todas y todos los pueblos. Reafirmarles una vez más de que desde nuestra legislación también contribuimos no solamente a la paz y a la seguridad interna, sino que también a la paz y a la seguridad a nivel de nuestra región. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, honorable diputada, primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de nuestra República de Nicaragua, Arlene Alonso Gómez. Aprovechamos para saludar a a la honorable diputada Luz Molina Flores, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de nuestra Asamblea Nacional de Nicaragua. Muchísimo saludo. Bien, vamos avanzando hacia la paz que hay que preservar y defender desde nuestro Parlamento. Vamos a darle paso a nuestra hermana, nuestra querida diputada Julia Argentina Perí de Mercosur por la República de Argentina. El tema, interesantísimo, se trata de nuevas vías para consolidar las relaciones parlamentarias entre Rusia y América Latina en el contexto de construcción de un mundo multipolar. Bienvenida, querida hermana diputada Julie. Micrófono, Julie, por favor. Encienda su micrófono. No. El micrófono, honorable. Disculpe, muy buenas tardes. Estaba saludando y diciendo qué placer que me da poder compartir con ustedes este nuevo encuentro. Agradecer a los queridos compañeros del Parlacén
por esta invitación, al presidente de la Duma, con quien compartimos en algunos momentos. Saludar al presidente del Parlatino, el querido compañero Rolando González, y también a quienes fueron mis colegas en el Parlasur, los parlamentarios, la parlamentaria Elena Corregido y el parlamentario Mendoza Leigue. Claro que sí, que este tema de cómo buscar nuevas vías para consolidar las relaciones parlamentarias entre Rusia y América Latina en el contexto de la construcción de un mundo multipolar es muy interesante y podemos explorar varias vías. Diálogo y cooperación directa, fomentar el intercambio regular entre los parlamentarios de Rusia y de los países latinoamericanos, que es lo que ustedes hacen y que nosotros valoramos fundamentalmente, a través no solamente de visitas y de conferencias o reuniones bilaterales para discutir temas de interés común, sino también a través de estos encuentros por Zoom. Acuerdos de colaboración, firmar acuerdos bilaterales o multilaterales que promuevan la cooperación parlamentaria en áreas como comercio, cultura, educación y tecnología, lo que sin duda servirá para fortalecer los lazos entre nuestras regiones. La creación de grupos de amistad, establecer grupos de amistad parlamentarios entre Rusia y los países latinoamericanos, con el objetivo de promover el entendimiento mutuo y la colaboración en asuntos de interés común. Sin duda que esto lo hemos hecho en nuestros parlamentos nacionales y también en los parlamentos regionales. El intercambio de experiencias legislativas, facilitar programas de intercambio para parlamentarios y para personal legislativo, permitiendo el aprendizaje mutuo sobre procedimientos legislativos, políticas públicas y prácticas democráticas. La participación de foros internacionales. Ambas regiones, Rusia y Latinoamérica, pueden coordinar su participación en foros multilaterales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde se pueden abogar por intereses compartidos. La promoción de la diplomacia parlamentaria, incentivar el papel de los parlamentos en la diplomacia internacional, utilizando su influencia para resolver conflictos y promover la paz y la estabilidad en ambas regiones y a nivel global. Impulsar la cooperación económica, con la facilitación y la creación de alianzas entre Rusia y Latinoamérica, promoviendo la inversión, el comercio, el desarrollo conjunto de proyectos que beneficien a ambas partes. La coordinación en temas globales, como trabajar en conjuntos en temas de relevancia global, como el cambio climático, que ya se ha manifestado aquí, la seguridad cibernética, la lucha contra el terrorismo, buscando soluciones conjuntas y compartiendo mejores prácticas. Al seguir estas vías, Rusia y Latinoamérica pueden fortalecer sus relaciones parlamentarias en el contexto de la construcción de este mundo multipolar, contribuyendo así a un orden internacional más equilibrado y justo. Y muchas de estas acciones venimos asistiendo recientemente. Participamos del primer encuentro de parlamentarios por la paz en Moscú, en el Festival de la Juventud en Sochi, y desde el Observatorio de Relaciones Internacionales de la Fundación Victoria, que yo presido aquí en Argentina, difundimos y acompañamos permanentemente con noticias y actividades a esta nueva realidad. Además, formamos parte de CICRAL, que es el Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina, un espacio para debatir y profundizar lazos entre las dos regiones. CICRAL aborda temas de integración política, coordinación diplomática, energía, intercambio cultural y tiene la misión de estrechar lazos comerciales también entre Rusia y América Latina. Además, formó parte del Consejo Consultivo de la Asociación Argentina de Amistad con Rusia. Todas estas actividades, sin duda, pueden contrarrestar
lo que el presidente Putin manifiesta como rusofobia, esa campaña permanente en contra de cualquier actividad o relaciones que se planteen para consolidar precisamente nuestras relaciones entre Rusia y Latinoamérica. Por ello, creemos que estamos en la buena senda en nuestro vínculo e interacción parlamentaria, independientemente de las coyunturas de los gobiernos. Por eso seguimos difundiendo y profundizando nuestras relaciones y conocimientos de esta relación en este mundo multipolar y en permanente cambio. Con el agradecimiento nuevamente por esta posibilidad de participar y con el abrazo a cada uno de ustedes desde aquí, desde Argentina y hacia Rusia, les invito a que sigamos compartiendo, a que sigamos estando presentes, a que sigamos compartiendo juntos esta historia en este mundo tan multipolar. Gracias. Gracias, honorable diputada Julie. Julie Argentina Perí, de Mercosur, por la República de Argentina, nuestra hermana en la lucha. Muchísimas gracias por este importante tema desarrollado en este encuentro del segundo encuentro parlamentario por la paz. Vamos a aprovechar para saludar a la honorable diputada Silvia Ayala, secretaria de la Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras. De igual forma, a la honorable diputada América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la Hermana República de Venezuela. Estas mujeres vienen a robustecer la presencia, valga la redundancia, de las mujeres militantes por la paz, participantes en este segundo encuentro de parlamentarios y parlamentarias por la paz. Continuamos avanzando y llegamos a Colombia. Llegamos a Colombia e invitamos a David Alejandro Toro Ramírez, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, quien abordará el tema, la perspectiva de paz total del gobierno de Colombia a nivel internacional. Invitamos entonces a David Alejandro Toro Ramírez. A ver. Muy bien. Gracias, compañero, a todas las compañeras, a todas las personas que en este momento se conectan. Un saludo a nuestros hermanos y hermanas también desde Rusia. También hago extensivo este saludo del gobierno de nuestro señor presidente Gustavo Petro. Y quise escoger este tema de la paz porque es una de nuestras grandes preocupaciones, no solo aquí a nivel nacional, sino también a nivel global. Queremos la paz mundial, queremos trabajar por la convivencia de todos los seres humanos, especialmente de aquellos que en un grado de debilidad mayor son confrontados en este mundo. Nuestro tema de perspectivas para la paz total desde el gobierno colombiano a nivel internacional, tenemos que decir que corresponde a una política prioritaria y transversal en todos los asuntos de Estado, la cual debe ser el centro de todas las decisiones políticas para la institucionalidad colombiana. Se basa en la realización de la seguridad humana, entendida como la protección de personas, naturaleza y seres vivientes mediante la creación de políticas sociales, medioambientales, económicas, culturales y de la fuerza de seguridad que en su conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad. Si la seguridad humana es entonces la idea de que la defensa no se reduce únicamente a la protección de la soberanía por medio de las armas,
La paz total se traduce en asegurar que la finalización de un conflicto vaya más allá del fin de las hostilidades, que la paz no sea solo la ausencia de combates, sino la realización de los derechos de las personas. La paz total es entender que solo se logra la superación total de un conflicto cuando en aquellos lugares donde reinó la guerra entra a hacer presencia el Estado en su totalidad. Cuando la mano de las Fuerzas Armadas llega, cuando de la mano de las Fuerzas Armadas también llega la educación, la salud, las oportunidades de trabajo y la justicia. Desde el Congreso de Colombia jugamos un rol fundamental para la implementación de la paz total, porque hacemos parte de ese Estado que asume la paz total como una transversalidad para todas sus actividades. Esto significa que además de ser el escenario donde se aprobó la Ley 2272 del 2022, mediante la cual se define la paz total como política de Estado, nos pone a los congresistas en la obligación de poner como prioridad en el ejercicio legislativo todas aquellas propuestas que están relacionadas de forma directa o indirecta con la superación del conflicto. En el caso colombiano, un asunto central de nuestro conflicto tiene que ver con la desigualdad en el acceso y distribución de la tierra. Por eso, en la línea con la paz total, los congresistas colombianos debemos sentirnos obligados a priorizar todas las iniciativas que busquen superar esta problemática. Ese es el reto que nosotros hemos asumido. Llevada la política de la paz total al escenario internacional, implica reconocer que los conflictos se dan en un mundo interconectado, multipolar, con unas organizaciones criminales de alcance transnacional, donde las causas de las guerras corresponden a dinámicas que superan la situación interna de cada país. Es tener la conversación sobre la fallida guerra contra las drogas, que lo único que ha hecho ha sido fortalecer a quienes viven del narcotráfico. Volviendo al caso colombiano, la paz total tiene que estar acompañada de un nuevo enfoque frente a las drogas que permita debilitar la economía de los grupos armados, a la vez de otorgarle nuevas oportunidades al campesinado, que se ha visto forzado a vivir del cultivo de coca o marihuana en nuestro país. Por eso, solo será posible si desde la comunidad internacional se entiende que la persecución actual al narcotráfico solo ha fortalecido, afectando principalmente a los países del sur global que tienen producción de sustancias ilícitas. Esta es nuestra reflexión desde un país que ha vivido el conflicto, que ha vivido la guerra, de 9 millones de víctimas, de 7 millones de desplazados, de más de 300.000 homicidios, de más de 80.000 desaparecidos, de más de 40.000 secuestrados, y que el único camino que hoy queremos recorrer es la paz, pero sabemos que la paz de Colombia pasa por la paz de otros países, por la paz global y por la construcción de oportunidades para los más débiles. Hoy quiero hacer relevancia de los más débiles y es el pueblo palestino. Gracias. Gracias. Nuestros mejores deseos para el alcance de la paz en nuestra hermana República de Colombia y que estos retos y desafíos que se avance en el mismo hasta lograr este importante objetivo que es la paz. Sin la paz no hay desarrollo, sin la paz no hay bienestar para nuestros pueblos. Muchísimas gracias, honorable David Alejandro Toro Ramírez, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia. Muchísimas gracias. Y bien, continuamos saludando. Saludamos nuevamente. Ahora nos toca saludar a la honorable diputada América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, que nos acompaña en esta
oportunidad. Y de igual manera saludamos a la presidenta de la comisión. Saludamos a la presidenta de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Ana Magdalena Figueroa, de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Saludos, diputada Ana Magdalena Figueroa de la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa de El Salvador. Ya lo decíamos, las mujeres vienen a robustecer este segundo encuentro de parlamentarios y parlamentarias por la paz. Bienvenida. Mientras tanto, nosotros avanzamos y vamos hacia la República de Chile. Invitamos al ex senador del Congreso Nacional de la República de Chile, Alejandro Navarro Bryan. El tema: la importancia de las relaciones interparlamentarias entre Rusia y los países latinoamericanos para el futuro orden mundial multipolar. Adelante, Alejandro Navarro Bryan. Bien, saludo, presidente, a todos los integrantes del panel y decirles que agradezco la invitación del Parlamento Centroamérica en este encuentro parlamentario por la paz. Usted ha señalado la importancia de las relaciones interparlamentarias entre Rusia y los países de Latinoamérica para el futuro orden mundial multipolar. Yo creo que América Latina, nuestros países de América Latina, tienen una historia larga, inicial, de un mundo unipolar. Desde el descubrimiento de América por la corona española, el imperio español, tuvimos una dominación de un mundo unipolar, es decir, el reino de España, desde la conquista y la colonización que comenzó en 1492. Esa experiencia de América Latina, que se transformó en monarquía y evangelización, nos da cuenta de que la cultura que se enraizó fue a entender de que había una sola fuente de poder y a la cual había que rendirle pleitesía o temor o sumisión. Creo que esa misma situación dio cuenta del saqueo de nuestras riquezas naturales, la exportación de mano de obra esclava, y esto por el Reino de España, Portugal, Inglaterra, los Países Bajos, Francia. La conquista de América del Sur, de América, lo que hoy día conocemos como América Latina, se hizo sin resistencia, salvo en algunos casos como el glorioso pueblo mapuche de Chile, que resistió 300 años a la dominación española, con Carlos I, Felipe II, allá por el 1556, y durante 300 años. Un mundo unipolar con un solo conquistador y nuestros pueblos conquistados durante 300 años, con resistencia en algunos casos, con dominación absoluta en otros. Y creo que allí nuestros países, nuestros pueblos marcaron una lucha por la independencia a través de la lucha, el enfrentamiento, lo que arrojó muchos mártires de los pueblos originarios y también de la guerra por la independencia en lo que denominamos la colonia. La lucha por la independencia se hizo bajo una sola bandera, la bandera de Simón Bolívar, que era libertad e independencia, o de José Martí, o José San Martín, que la hizo sobre o libertad o nada, es decir, la libertad como un principio fundamental. Siento entonces de que los primeros ejércitos que se formaron para aquello colisionaron con una fuerte resistencia de aquel mundo unipolar monárquico de ese entonces. Un mundo que intentó defender sus privilegios únicos, que excluía al resto del mundo y que obligaba a comerciar, a relacionarse
de manera unilateral. Las cifras de la época hablan por sí solas, y América Latina enfrentó ese imperialismo monárquico con unidad de sus ejércitos y con unidad de sus pueblos, particularmente de los criollos, de los que habían nacido en América Latina. Hoy los tiempos no han cambiado. La independencia y la soberanía con la misma actitud se observa en un mundo unipolar, un imperialismo monárquico o su versión moderna, el neoliberalismo, que dan cuenta de dominación, no de cooperación. El actual imperialismo, liderado por los Estados Unidos, ha marcado la explotación de nuestros recursos naturales, del mismo modo que lo hizo la corona española, cuando en sus cartas al rey de España señalaban que había sumisión, abundancia de oro y evangelización, que no fue otra cosa que la sumisión forzada de nuestros pueblos originarios. Y este imperialismo actual, con Estados Unidos a la cabeza, fue el que dio el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile en 1973, cuando intentó la vía chilena al socialismo, que era una vía de paz, una vía democrática, que eligió a Salvador Allende Gossen como presidente de Chile, quien sufrió antes de los 3 años de gobierno un golpe de Estado liderado por los Estados Unidos. Yo quiero señalarle de que entre la carta que dejó Allende, señalando de que se abrirán las grandes alamedas para los pueblos, dan cuenta de que los parlamentos del mundo deben tener presente su historia, deben tener presente sus luchas por la independencia, sus luchas contra la conquista, porque sobre esas luchas, la patria, la libertad, la independencia, se forjó una unidad en América Latina, como el Ejército Libertador de los Andes, que fue quien brindó la libertad, el Ejército de los Andes quien liberó a Chile. Hubo unidad de mando con Simón Bolívar, hubo unidad de mando con los próceres, hoy día padres de la patria. Y quiero señalar de que cuando uno expresa de que en la actualidad aquel mundo unipolar de la monarquía española se trasladó y consolidó en la actualidad como un mundo unipolar a través del imperialismo norteamericano, es decir, la hegemonía de Estados Unidos respecto de nuestros recursos naturales, hablamos de una realidad cierta e irrebatible. Quiero recordar que el 19 de enero del 2023, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, señaló de manera muy clara que los objetivos y los intereses ligados a la seguridad nacional de los Estados Unidos estaban en el agua, el litio, el petróleo, el cobre, el oro, de manera clara y directa, sin escrúpulos. Señaló y delineó cuál era el interés de los Estados Unidos de América sobre nuestros países de Sudamérica, de América Latina. Desde el Comando Sur se determinó una estrategia para cautelar lo que ellos consideran propio, con legítimo acceso a los mismos, por ser parte, comillas, de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y además, en esa misma oportunidad, Laura Richardson señaló que Rusia es su segundo adversario en la región. Rusia es su segundo adversario en la región. Cabe señalar de que la pregunta es ¿por qué consideran a Rusia un adversario en la región? Porque Rusia tomó una decisión soberana hace corto tiempo de estar y tener presencia en América Latina, en Sudamérica, marcando precisamente la independencia de un mundo multipolar en donde el poder ya no radica solo en lo que hemos conocido como los Estados Unidos. Y este es un tema que debe hacer pensar a los parlamentos latinoamericanos respecto a que este mundo multilateral es irreversible y trabajar en nuestros parlamentos a fin de poder integrar a Rusia como un actor principal dentro del quehacer nacional. ¿Por qué? Porque Rusia es una potencia energética, es una potencia agraria, porque es una potencia que da equilibrio a las relaciones multipolares. Y para ello es necesario incorporarla. Hoy día aquello no existe. Y creo que las relaciones
que es la principal, es una relación de cooperación. Los parlamentos latinoamericanos deben establecer una política de acercamiento con Rusia a través del concepto de la cooperación, no el concepto de la extracción, a que nos tienen obligados los Estados Unidos y también países de Europa, un método extractivo de nuestras riquezas naturales para dar paso a una relación con Rusia de cooperación y desarrollo. Creo que esta cooperación que establece ganancias mutuas, una cooperación para el bien común, leal y de alternativas creadas y desarrolladas de manera conjunta. Quiero además señalar que Rusia representa una gran oportunidad para el mundo entero, para el BRICS, para la nueva forma de agrupación económica de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se integra Rusia al BRICS, hace en realidad un potente proyecto de desarrollo económico, cultural, político, tecnológico, sobre el cual los parlamentos no debieran estar ausentes, debieran tener un rol principalísimo en participar, en visualizar y en difundir los objetivos del BRICS, y en particular los objetivos por los cuales Rusia se integra al BRICS, totalizando un tremendo aporte desde el punto de vista cultural y también de aporte de recursos energéticos y de tecnología. Los parlamentos de América Latina, en mi opinión, deben actuar ahora con rapidez porque la historia se está construyendo de manera acelerada. Vivimos una era vertiginosa, dejando atrás un concepto de dominación para reemplazarlo por un concepto de cooperación. Es por ello que creo que las tareas pendientes y urgentes de los parlamentos de América Latina tienen que ser el establecer primero la política de la diplomacia parlamentaria. Independientemente del gobierno de turno que tengan los países de América Latina, los congresos se han caracterizado por hacer diplomacia parlamentaria. Los gobiernos no determinan ni pueden controlar la diplomacia parlamentaria, aun cuando el gobierno de turno en cualquier país no quiera relaciones políticas, sociales, económicas con Rusia o con los países del BRICS, los parlamentos, a través de mayorías y minorías, pueden determinar una participación a través de la diplomacia parlamentaria, como hoy día lo estamos haciendo. No hay restricción para ningún parlamentario, un senador, diputado, en cualquiera de sus expresiones que les permita. Por favor, puede ir concluyendo, por favor. Voy concluyendo. Primero, usar la diplomacia parlamentaria. 2, derrotar la barrera del idioma. Necesitamos profesores de ruso en cada país de América Latina y que profesores latinos de nuestros países vayan a aprender el ruso a Moscú, a Rusia. Y en tercer lugar, el fortalecimiento de la legislación de integración y de rechazo a las sanciones. Es inaceptable que 30 países sufran el rigor de más de 26.622 sanciones unilaterales. Los parlamentos deben oponerse y establecer regulaciones a las amenazas de las sanciones unilaterales que se aplican contra nuestros países, en particular en América Latina, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y de manera especial hoy día a Rusia. Crear bancadas de parlamentarios por la integración transversales. Eso debería ser una tarea de los parlamentos del mundo para incorporar este debate en todas las bancadas y también en todos nuestros países. Solo así podremos romper esta hegemonía que nos agobia y jugar un rol decisivo como parlamentos latinoamericanos en un proceso de integración y de cooperación. Eso. Gracias, colega Alejandro Navarro, por esa presentación magistral en tan poco tiempo. Muy raras veces se ve eso, tantos conocimientos, tanta experiencia, y saludamos a los más de 100 participantes en este segundo encuentro de parlamentarios y parlamentarias por la paz. Abrazamos fraternalmente a la honorable diputada representante por el Estado de Nicaragua ante el Parlamento Centroamericano, comandante Doris Tijerino, jefa de bancada parlamentaria sandinista de este importante órgano
de la integración centroamericana. De igual manera, entre esos más de 100 participantes en este segundo encuentro, nos acompaña también la honorable diputada Lisette Arias por el estado de El Salvador, vicepresidenta de la Junta Directiva. También Nedis Licona, honorable diputado Nedis Licona de Honduras, vicepresidente, y Amado Cerrut, amigo militante del Parlamento Centroamericano, militante de la integración, Amado Cerrut. Vamos avanzando, ya buscando cómo aterrizar en este importante segundo encuentro parlamentarios y parlamentarias por la paz. Vamos a invitar a, al joven, a la joven asambleísta nacional de Ecuador, Yajerín Elizabeth Noriega Donoso. Importante esta participación de la juventud, y en su representación está la asambleísta nacional de Ecuador, quien nos va a compartir este tema, el papel de los jóvenes parlamentarios y parlamentarias en el fortalecimiento de la cooperación internacional en el contexto del desarrollo de las relaciones entre Rusia y los países de América Latina. Adelante, honorable Yajiren Elizabeth Noriega Donoso. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos y todas. Para mí representa un gran honor, al igual que para mi país, el poder compartir con todos ustedes. Me he nutrido de muchísimas experiencias en sus países que seguramente podrían ser estrategias implementadas también en Ecuador. Gracias, insisto, por la invitación. Y creo que un foro de parlamentarios por la paz no podría, digamos, desarrollarse sin antes condenar el genocidio que sucede ahora mismo contra el pueblo palestino. Creo que desde nuestros parlamentos, desde nuestros congresos, deberíamos caminar hacia impulsar acciones a nivel mundial que de una u otra forma puedan frenar lo que a día de hoy es prácticamente un genocidio contra el pueblo palestino, en el cual millones, miles de niños, de mujeres, de hombres están siendo asesinados a vista y paciencia, lamentablemente, de todo el mundo. Dicho esto, me han invitado un poco a delinear algunas ideas, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que debería ser el rol de los parlamentarios, parlamentarias jóvenes, no solamente en la construcción de paz, ¿no es cierto?, entendiendo a la paz solamente como la ausencia de guerra, sino también y sobre todo la paz, ¿no es cierto?, en los países de América Latina, pensándolos desde la provisión de servicios básicos, pensando en la justicia social, pensando en la construcción de sociedades más dignas, más justas, más equitativas, más igualitarias. En este sentido, quisiera al menos colocar tres elementos. El primero, que tiene que ver con la subrepresentación que existe de los jóvenes dentro de los parlamentos en América Latina y en el mundo. Un estudio, el último estudio de participación de los jóvenes en los ámbitos parlamentarios que publicó la Organización de Naciones Unidas, nos dice que aunque casi la mitad de la población en el mundo se encuentra por debajo de los 30 años de edad, solamente el 2.6% de parlamentarios tienen menos de 30 años y de ellos menos del 1% de ese grupo de parlamentarios jóvenes son mujeres y en promedio la edad de los líderes políticos a nivel mundial es de 62 años. Entonces, si nosotros queremos caminar hacia que los jóvenes seamos actores dentro de los cambios que el mundo requiere a día de hoy, necesitamos impulsar reformas al interior de nuestros sistemas políticos, de los sistemas políticos de nuestros países, para precisamente provocar que las y los jóvenes seamos actores fundamentales en la toma de decisión. En ese sentido, comentarles que en Ecuador, a partir del año 2020,
2020. Esto fue una lucha de las mujeres y de los jóvenes en una reforma política que se transparentó en un nuevo código de la democracia en mi país. Existe a día de hoy un parlamento que es casi paritario. Estamos hablando de una representación de las mujeres en el Parlamento ecuatoriano de un 44%, debido, ¿no es cierto?, a políticas de equidad, a políticas de cuotas, donde las mujeres tienen que encabezar las listas en un 50% y los hombres en el otro 50%. Y en cuanto a la representación de los jóvenes, estamos hablando de que las listas, independientemente del partido político, todas las organizaciones cuando se inscriben en las elecciones tienen que inscribir al menos un 25% de personas menores a 30 años. Eso nos ha abierto, yo creo que soy parte, ¿cierto? Soy producto de esas luchas por la equidad de género y de esa lucha también para que los jóvenes podamos hacer parte de la toma de decisiones. Así que creo que un primer paso para desarrollar esta cooperación, ¿no es cierto?, el rol de los jóvenes en la cooperación internacional en América Latina, en Rusia, es reflexionar sobre nuestros sistemas políticos y adaptarlos a una realidad en la cual el sistema político, las organizaciones políticas sean accesibles para los jóvenes. Ahora, dos elementos adicionales. Insisto, cuando hablamos de la construcción de paz, deberíamos también mirar, ¿no es cierto?, reflexionar sobre cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, en la sociedad que están impidiendo que nuestras sociedades caminen hacia un desarrollo sostenible, a una vida digna, ¿no es cierto?, a construir estados de bienestar en nuestras sociedades. Y en ese sentido, en América Latina compartimos muchos elementos que hacen que los jóvenes no podamos desarrollarnos al 100% de nuestras capacidades. Y voy solamente por un tema de tiempo a colocar dos elementos. El primero, y sobre lo cual deberíamos continuar la discusión entre América Latina, Rusia y por supuesto otros países del mundo, es pensar nuestros modelos de desarrollo, pensar nuestros modelos económicos, porque no podemos hablar de modelos económicos exitosos si tenemos aún a millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza. No podemos hablar de que exista un mundo justo y equitativo si en América Latina el 20% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. No porque no quieran, sino porque existe una carencia de oportunidades y los estados no están trabajando o no están haciendo lo suficiente para revertir esas condiciones de desigualdad que hace que este 20% de jóvenes no encuentren ninguna posibilidad de futuro. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la juventud es el 25% de la población en edad de trabajar. Sin embargo, el 43% de ese 25% o no están empleados o trabajan, pero viven bajo la línea de la pobreza, lo cual nos tiene que llevar a establecer, ¿no es cierto?, mecanismos de cooperación internacional para aprender de las mejores prácticas posibles, ya sea de Rusia o de otros países en el mundo, desarrollado, para implementar estrategias hacia América Latina. Y el otro tema que es, bastante más sensible, pero que requiere un debate serio y respuestas profundas, tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. No será para ustedes algo desconocido que desde hace algunos años mi país, Ecuador, se ha convertido en un país donde prácticamente el crimen organizado se ha tomado el Estado, se ha tomado parte de las fuerzas del orden, los grupos de delincuencia organizada vinculados al narcotráfico ahora mismo se encuentran reclutando niños, niñas, adolescentes para, insertarlos, ¿no es cierto?, en las economías ilegales, y eso hace que el futuro en mi país para los jóvenes sea o migrar. Tenemos una altísima tasa de migración de personas que ahora mismo están atravesando
por caminos tan peligrosos como el camino del Darién, ¿no es cierto?, para llegar a países como Estados Unidos, o la otra opción que ahora mismo los jóvenes, los niños de mi país tienen es, ¿no es cierto?, ser reclutados por grupos de delincuencia organizada. A día de hoy, el gobierno de mi país, en lugar de aperturar las escuelas, está convirtiendo las escuelas en cuarteles policiales. A día de hoy, en lugar de reforzar las políticas para erradicar la violencia de género, se están enfocando, ¿no es cierto?, en un discurso, en unas políticas de guerra para erradicar el crimen organizado desde una perspectiva, ¿no es cierto?, que ya ha sido fracasada en otros países, que tiene que ver con la guerra contra las drogas. Entonces, es importante también, ¿no es cierto?, que desde los jóvenes podamos trabajar esta cooperación internacional también alrededor de construir estrategias efectivas para luchar contra el narcotráfico, luchar contra el crimen organizado, pero a la vez no descuidar las condiciones estructurales, las condiciones de posibilidad para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan acceder a servicios públicos de calidad. Y finalmente, un último elemento que me parece importante y en el cual sí que se requiere mucho que los jóvenes nos involucremos en cuanto a la cooperación internacional, tiene que ver con la transición ecológica. Desde hace ya varios años se ha puesto sobre el debate mundial la importancia de cuidar el único planeta que tenemos. La única posibilidad de vida que tenemos es el planeta Tierra, y si no lo cuidamos, si no hacemos algo ahora mismo para detener las aceleradas consecuencias de la crisis climática, entonces todas estas discusiones que estamos teniendo finalmente terminan siendo discusiones estériles, porque no tendremos planeta en el cual desarrollar estas estrategias de cooperación y de construcción de paz. Entonces creo que ahí las jóvenes estamos encabezando una lucha que es importantísima, y desde nuestros parlamentos deberíamos abocarnos a impulsar estas iniciativas de transición ecológica. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Sherin Elizabeth Noriega Donoso. Gracias por su participación, y vamos entrando ya con la última presentación para después entrar a la clausura de este evento. Y vamos a invitar a la honorable diputada, señora Gloria Flores, senadora de la República de Colombia. A la honorable senadora de la República de Colombia, Gloria Flores, en tiempos de monstruos, legislaciones por la vida y la paz. Bienvenida, hermana. Bueno, muchas gracias. Espero me estén escuchando. Quiero darles un saludo especial a todos los integrantes del Parlacén, del Parlamento Latinoamericano, del Parlamento del Mercosur, del Parlamento Andino, que están presentes en este panel, de la Duma, de la Federación Rusa, por facilitar también y construir los puentes con América Latina y el Caribe para trabajar por la paz. Este espacio de Parlamentarios por la Paz es esencial, y más en un momento de crisis profunda que vive el mundo, de crisis sistémica, podríamos decir de una profunda crisis civilizatoria, que no solo nos preocupa por las guerras internas, por las guerras internacionales que ameritan un gran trabajo por la paz en el mundo, sino también por un concepto que desde el presidente de la República y el pacto histórico al que representamos como bancada, yo soy miembro del pacto histórico, estamos difundiendo la paz que tenemos que hacer con la naturaleza. No solo nos hemos agredido entre seres humanos, sino el modelo neoliberal impuesto y el capitalismo ha hecho que regiones enteras sean devastadas por la codicia, pasando por encima de la vida de los seres humanos y de la vida de todos los seres vivos del planeta, generando una crisis climática profunda que nos pone también en un contexto de altísima preocupación. Esa crisis que vive el planeta está también ligada a lo que podríamos, lo que decía Gramsci, el momento de los monstruos.
donde las viejas estructuras, las que están hoy muriendo, se defienden en contra de lo que emerge, de lo nuevo, de esos nuevos movimientos sociales, de esos gobiernos que están defendiendo otros planteamientos, de esa transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar que nos exige reflexiones de fondo, entre ellas, cómo nos vemos como regiones. Si algo están atacando hoy desde esas viejas estructuras y desde ese mundo unipolar que ha dominado el planeta durante estos siglos anteriores, es que en el mundo multipolar las regiones no logremos consolidarnos, integrarnos a fondo. América Latina y el Caribe lo vive todos los días. Al interior nuestro, en nuestra región, que es una región que está demostrando, está dando señales claras que provocan esperanza a la humanidad por los gobiernos progresistas, por los sectores que han logrado llegar y los pueblos que han llegado a la gobernanza, es que han buscado por todos los medios destruir nuestros procesos de integración. Y eso lo sentimos y lo vivimos los que participamos en los escenarios de integración regional como el Parlacén o como el Parlamento Andino o como el Parlamento Latinoamericano. Debilitan los procesos de integración porque cuando estamos integrados es cuando logramos como bloques tener la capacidad de conectarnos con otras regiones y de garantizar la apertura a nuevas relaciones. Yo veo a Rusia y la veo enmarcada en esa gran región de Euroasia, jugando un papel fundamental junto a otros países. Y veo a Colombia, y veo a Bolivia, y veo a Brasil, y veo a México, y a Cuba, y a cualquiera de los países del Caribe, de Centroamérica o del Suramérica, como potencias si somos capaces de construir lo que era el legado de nuestros líderes y lideresas de la independencia, construir esa patria grande para asumir los desafíos. Hoy desde Colombia estamos plantando, como lo ha dicho Alejo Toro, nuestro representante a la Cámara, avanzando en la superación de un conflicto, de una guerra que ha sumergido al país en profundas crisis humanitarias, pero también ha debilitado las posibilidades de avanzar hacia nuestro propio desarrollo integral y sostenible. Y ese conflicto armado nos ha atravesado porque las guerras y las violencias son usadas por los poderes y por las grandes corporaciones también para fortalecerse. Colombia hoy no es un país cualquiera, aquí se dirimen distintas presencias de potencias, de sectores que tienen intereses geoestratégicos sobre nuestra región y sobre nuestro país. Colombia está ubicada geopolíticamente en un lugar privilegiado, está conectada con el Caribe, está conectada con Centroamérica, es la puerta de Sudamérica y lo que ocurre en Colombia impacta a la región entera en todos los órdenes, en la estabilidad política y militar. Si se quiere una guerra como la nuestra, se ha internacionalizado y regionalizado, infortunadamente, interviene también en los impactos ambientales porque nuestra región tiene no solo los desafíos de la Amazonía, sino los desafíos del Caribe, lo que se vive hoy en esa también biodiversa región entre Panamá y Colombia, e interviene en todo. Entonces, por eso el presidente Petro ha planteado como prioridad la necesidad de avanzar hacia la paz. Y para eso necesitamos también unir los esfuerzos no solo de América Latina, sino de otras regiones del mundo y privilegiamos esta enorme relación que tenemos en estos momentos con Euroasia, con Rusia, con la Duma. Tuvimos la oportunidad de estar allá, de acompañarlos en ese ejercicio tan importante de encuentro entre la Duma de la Federación Rusa y los parlamentos de América Latina, y es una relación que queremos consolidar para la paz mundial. Por supuesto, nuestra voz se levanta todos los días, como lo ha hecho de nuestro presidente, para responder a la profunda crisis que se vive en Palestina ante el genocidio. Ha sido un país como el nuestro el que ha levantado voces a favor de parar el genocidio y nos preocupan la potenciación de otras
conflictos internacionales, lo que pasa en Ucrania, la guerra de Ucrania que tiene impactos no solo en Europa y en Euroasia, sino impactos también sobre nuestra región y lo que quieren escalar también entre China y Taiwán, porque hay intereses de mantener conflictos armados y de propiciar, digamos, confrontaciones bélicas, porque es la única manera para esas viejas estructuras, ese viejo mundo de mantener el poder. Por último, quisiera decirles que saludamos estos procesos, aquí estaremos siempre y que hay enormes desafíos, no solo desde el campo parlamentario, sino especialmente enormes desafíos que nos combinan a que nuestros pueblos, nuestros movimientos sociales se articulen más a la acción política de integración, a que trabajemos por la conciencia de un mundo multipolar y a que presionemos a que el sistema de Naciones Unidas tenga el impacto de esos nuevas emergentes movimientos políticos y sociales que buscan un nuevo orden multipolar en el mundo. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras, y tengo que salir pocos minutos para la plenaria del Senado que ya ha arrancado, pero aquí cuentan con nuestra voz y con nuestro esfuerzo siempre al centro de la integración y de la construcción del mundo multipolar. Gracias, honorable senadora de la República de Colombia, Gloria Flores, nuestra hermana en la lucha. Como antesala a la clausura de este evento, vamos a tener dos presentaciones, la del honorable diputado Chepa por la Duma Estatal de la Federación Rusia, seguidamente Giselle Beatriz Barahona. Pero como antesala, vamos a darle la palabra a la congresista Kira Alcaraz, quien está entre las invitadas a este segundo encuentro de parlamentaria por la paz y ella está dando seguimiento a estos eventos. Por favor, adelante, señorita congresista Kira Alcaraz. Le damos la palabra a la congresista Kira Alcaraz. Bien, que reciba nuestro saludo fraterno y estaremos ya entrando a la etapa de la clausura de este importante segundo encuentro de parlamentarios y parlamentarias por la paz. Como anunciamos, la clausura estará a cargo primero por el honorable diputado Alexis Chepa, primer vicepresidente del Comité de la Duma Estatal de la Federación de Rusia. Adelante, honorable Chepa, diputado Chepa. Большое спасибо. Muchas gracias. Una vez más, me gustaría agradecerles a ustedes, estimados colegas, amigos, por la participación en la segunda reunión de nuestra conferencia Parlamentarios por la Paz. Todos los participantes destacaron que el mundo se ha cambiado, que el desarrollo en el futuro es posible solamente sobre la base del mundo multipolar, que nosotros, los parlamentarios, debemos profundizar nuestros lazos de cooperación en la condición de transformación del mundo. A pesar de los intentos del imperialismo moderno de promover la política del neocolonialismo en sus diferentes manifestaciones. Muchas gracias a ustedes. Le mando el apoyo y el lema
del señor Adolfo Mendoza, Legue la patria o la muerte. Muchas gracias. Venceremos. Muchísimas Muy, gracias por esas palabras de cierre, de clausura, honorable diputado Alexis Chepa. El abrazo fraterno desde Nicaragua y inmediatamente en representación del Parlamento Centroamericana, invitamos a la honorable diputada por el Estado de El Salvador, Giselle Beatriz Barahona de Campos. Adelante, honorable diputada Giselle Barahona.